Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Es un gozo y un verdadero privilegio estar aquí en esta amada iglesia Dios es Amor y sobre todo ser partícipes también de este 45º aniversario. Es una señora ya de más de 4 décadas, como dice la canción por ahí, ¿verdad? Entonces 45 años, los decimos fáciles, pero no se viven tan fáciles. Dice la palabra que los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Y eso es una tremenda bendición. Quiero en esta ocasión invitarles para estar un momentito más en pie y vamos a hacer uso de la palabra, pero vamos a hacerlo aquí en nuestra mente. Este boletín, hay una frase aquí que dice que los himnos y los textos que hemos aprendido de memoria ahora nos hacen más maduros. Hemos leído el Salmo 90 y yo creo que podemos decir de memoria todos por lo menos el primero y el segundo versículo, sin verlo en la Biblia. Yo en esta semana estaba leyendo que para hacer trabajar esa parte de nuestro cerebro que no usamos, hay que comenzar a hacer uso. Por ejemplo, si uno se cepilla con la mano derecha, hay que comenzar a cepillarse con la mano izquierda. Y si uno se peina con la mano derecha, bueno, ahora hay que peinarse con la mano izquierda, porque eso hace que trabaje la otra parte que no estamos utilizando y que es de gran provecho para evitar una trombosis, una enfermedad en el cerebro. Y yo creo que cuando hacemos uso también de la memoria es bueno. Hoy todos dependemos del celular, ya no nos sabemos ni un número de teléfono. Sí, ni el propio, dice el hermano. Pero creo que es importante. Así que, como dice el Salmo 90, 1 y 2, sin verlo en la Biblia: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Otra vez. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén. Dios, nuestro refugio generacional. Vamos a orar. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, porque tal como lo dice tu palabra, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Y creemos que seguirás siéndolo, porque tú eres el Dios que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Recibimos tu palabra con gozo en esta tarde. Hazla eficaz en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Ahora sí, los que tienen sus Biblias, si gustan mantenerla abierta en el Salmo 90, es el salmo que vamos a estar usando en esta reflexión de esta ocasión tan especial. Cuando leo el Salmo 90 y veo que es una oración de un hombre tan interesante, tan importante como lo es Moisés, cuyo título dice ahí, varón de Dios, yo me quedo meditando porque esta es una oración. Es uno de los salmos que fue escrito por Moisés, uno de los grandes líderes del pueblo de Israel, y que se considera realmente este salmo una oración íntima de Moisés para con su Creador. Siempre que lo leo, yo me pregunto, ¿qué edad tendría Moisés cuando escribió este salmo? La historia registra que la vida de Moisés se divide en 3 grandes etapas. La primera etapa, y que abarca sus primeros 40 años de vida, dice que los pasó a partir de su nacimiento como príncipe de Egipto.
después de haber sido rescatado de las aguas del río Nilo por la princesa hija del faraón en aquel tiempo, la cual lo adopta y lo hace su propio hijo, y entonces pasa sus primeros 40 años como príncipe, allá viviendo en la corte de Faraón, una educación creo que de la mejor en su tiempo, recibe Moisés. Pero los siguientes 40 años, que es la segunda etapa, Moisés tiene que salir huyendo. Los que hemos leído la historia sabemos que tuvo un conflicto ahí porque mató por defender a uno de sus hermanos hebreos, a un egipcio, y entonces tiene que salir huyendo y pasa sus siguientes 40 años como pastor de ovejas. Dice la Biblia que pastoreando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, Dios lo llama a través de la visión de una zarza ardiente, la cual dice que ardía pero no se consumía. Y Moisés dice: iré a ver qué es lo que está pasando. Y ahí le habla el Señor: Moisés, Moisés, quita la sandalia de tu pie, porque el lugar en que pisas santo es. A partir de los 80 años viene la tercera etapa de Moisés, porque Dios le dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto, de la esclavitud, a mi pueblo Israel. Y ahora Moisés se convierte, a través del llamado directo de Dios, en ser el líder, el pastor del pueblo de Israel. Un hermoso ministerio, pero difícil a la vez. No es fácil servir en el ministerio al Señor. Yo me acuerdo que cuando me fracturé una pierna, me visitó una vez un monseñor católico en el hospital. Yo estaba alejado de la iglesia y él me dijo: para que sanes y sanes bien, tienes que colgarte una piernita aquí al cuello. Y cuando sanes, vas a llevar caminando esta piernita desde Villahermosa hasta Ciudad del Carmen. Y entonces habrás pagado tu sacrificio y bueno, habrás cumplido. Yo lo vi difícil. Caminar desde Villahermosa hasta Ciudad del Carmen son como 3 horas en carro. Yo no sé cuánto me habría hecho caminando. Pero después llegó un pastor evangélico, un presbiteriano, y me dice: el sacrificio que tú deberías hacer, Cristo lo ha hecho por ti. Lo único que tienes que hacer es aceptar la gracia, la misericordia y el favor de Dios y servirle al Señor. Y yo lo vi fácil. Y le dije: acepto. Pero nunca pensé que eso era tantos años. Ahora que lo medito bien, creo que habría sido más fácil llevar la piernita caminando que haber tomado este ministerio. Pero gloria a Dios por ello. Moisés, en su última etapa, comienza un ministerio sirviendo como líder al pueblo del Señor. Y yo no sé si por el número del Salmo, pero yo me he imaginado que a lo mejor Moisés tendría unos 90 años cuando escribió este Salmo. Y es interesante ver cómo en el versículo 2 se le está diciendo: enséñame de tal modo a contar mis días, que traiga al corazón sabiduría. En otras palabras: Señor, enséñame cómo puedo vivir sabiamente para aprovechar bien la vida que tú me das. Pero algo interesante, usted puede sacar sus propias conclusiones. Yo creo que por lo menos más de 80 años debe haber tenido Moisés cuando escribe este salmo. Pero la primera cosa que aprendemos es que en este salmo, en esta oración, Moisés reconoce a Dios como el único Dios generacional.
Él comienza diciendo: Señor, tú nos has sido refugio. ¿Desde cuándo? De generación en generación. Y a mí me parece que cada vez profundiza más. Porque ¿qué es primero, la tierra o los montes? Yo creo que para que haya montes debe haber tierra. Y la tierra es parte del mundo. Y Él dice: antes que naciesen los montes, es más, antes que formases la tierra y antes que formases el mundo, más bien desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esto nos señala que el único en quien podemos confiar y a quien podemos acudir y en quien nos podemos refugiar de generación en generación es Dios. Y aquí cabría muy bien lo que dice Deuteronomio 4:39. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra. ¿Y qué? Y no hay otro. No hay otro. La oración que el pueblo de Israel tenía como parte del Shema, o tiene hasta la actualidad, es: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo que se expresa en los primeros 2 versículos de este hermoso salmo nos permite aprender no solo quién es Dios, en quién podemos confiar, sino también en quién podemos refugiarnos de manera segura a través de todas las generaciones. Es ese Dios quien ha cuidado de esta iglesia durante estos 45 años que llevan de ministerio. Cierto alpinista, al resbalar de una montaña, logró aferrarse de una roca y estuvo allí 3 días en lo alto de la montaña cubierta de nieve, con un frío aterrador, congelante. Después de 3 días lograron rescatarlo y uno de los rescatistas le preguntó: Señor, ¿y no temblaba usted ahí? Y el hombre dijo: sí, temblaba yo mucho. Pero afortunadamente, dijo él, la roca a la que logré aferrarme no temblaba. Y eso logró salvar mi vida. Dios es nuestro refugio, es nuestra roca de generación en generación, a quien podemos acudir y en quien podemos afianzarnos en el tiempo en que nos toque vivir. Seguramente algunos de los que comenzaron la obra en este lugar ya no están. Tal vez porque se regresaron, se extraviaron del camino. Otros tal vez cambiaron de domicilio y están sirviendo en otro lugar. Pero otros posiblemente ya hayan partido también a la presencia del Señor. Pero aquí están sus hijos, sus nietos, sus familiares, y seguirán viniendo generaciones, pero lo maravilloso es que Dios es el mismo. Lo asombroso es que el Dios que adoramos, a quien agradecemos estos 45 años, sigue siendo el mismo. Y eso nos lleva al segundo aspecto del que nos habla este salmo: entender la eternidad de Dios. Moisés dice: desde el siglo. ¿Y hasta cuándo? Y hasta el siglo. Tú eres Dios. Yo no sé cuántos años nos toque vivir a nosotros. Yo tengo una abuelita que es la única que me sobrevive, acaba de cumplir 99 años. El doctor Billy Graham acaba de fallecer de 99 años. Yo no sé si algunos llegaremos a esa edad.
pero por mucho, todavía hay personas que viven un poquito más de 100 años. Pero por mucho que nos toque vivir, somos transitorios. Mientras que el Dios a quien servimos es eterno. De los versículos 4 al 10 de este Salmo 90 nos habla precisamente de la transitoriedad de nuestra vida. Y hay algunos ejemplos de comparación de la razón por la cual nuestra vida es transitoria. Dice el salmista, 1000 años delante de los ojos de Dios. ¿Qué es? Como el día de ayer que pasó. O como una de las vigilias de la noche. Así es la vida. Como la flor del campo que florece en la mañana, pero es cortada y a la tarde se seca. Yo no sé cuánto va a durar este ramo aquí tan hermoso, pero por mucho que dure, seguramente para el próximo domingo ya no estará. La causa, dice, son nuestras maldades, nuestros yerros, que han desatado el furor y la ira de Dios. De otra manera, si no hubiese pecado, podríamos haber vivido más. La Biblia registra que hubieron hombres que vivieron bastantes años. El que más vivió fue Matusalén, 969 años. Qué interesante. Y yo estuve viendo algunas gráficas en el Génesis. Se dice que le siguió Jared, un hombre que vivió 962 años. Y luego alguien más conocido, Noé, el que construyó el arca, 950 años. El primer hombre, ¿cómo se llamó? Adán, vivió 930. Luego le siguió Set, con 912, Cainán con 910, pero poco a poco se va acentuando el decrecimiento. Mahalael vivió 895, y luego viene Lamec 777. Enoc dice que vivió 365 años y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Moisés vivió 120 años y su sucesor, llamado Josué, solo vivió 110. Y en este salmo Moisés establece y dice: los días de nuestra edad son 70 años. Y algunos robustos pues logran vivir 80, pero con todo y su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Nuestra vida es transitoria, el único que es eterno es Dios. Por eso es importante aprovechar al máximo nuestra vida para gloria de Dios y bendición nuestra. Muchísima gente vive pensando como que siempre estaremos aquí y no están previendo hacia el futuro. Pero el único que está fuera del tiempo es Dios. Y no solo está fuera del tiempo, sino también más allá de nuestra manera de pensar. Él dice: mis caminos no son como vuestros caminos, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. En la Biblia leemos de un hombre que se preparó y dijo: alma, tienes guardado ya para muchos años. Reposa, come, bebe, regocíjate, disfruta. Pero Dios le dijo: hoy te vas a morir. Y todo lo que has atesorado, ¿de quién será? Así es el que hace tesoro para consigo mismo, pero no es rico para con Dios. Hay una ilustración un poco jocosa por ahí, pero que nos enseña una gran verdad.
Un día un hombre se pone a platicar con Dios y el hombre le pregunta y le dice: Señor, ¿cuánto es para ti $1.000.000? Y Dios le dice: eso es para mí como un centavito. El centavo es la unidad más pequeña que tenemos en todas las monedas. El de México ya no existe, creo. Y el hombre se queda pensando nuevamente y le pregunta: Señor, ¿y cuánto es para ti 1.000.000 de años? Y Dios le dice: eso es para mí como un segundito. Y entonces el hombre medita más y le dice: Señor, ¿podrías regalarme un centavito? Y el Señor le dice: espérame un segundito. Mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Nosotros tenemos limitaciones finitas, pero Dios va más allá y por ello Él es el Dios de generación en generación, el único que es eterno, el único que está presente en cada generación. Y aquí viene la tercera cosa importante. Por lo tanto, yo creo que es bueno, es sabio, después de 45 años de haber estado aquí o estar aquí como iglesia, decirle al Señor: enséñanos cómo podemos vivir mejor nuestra vida. ¿Cómo podemos vivirla con sabiduría? ¿Cómo podemos administrarla mejor? Eso es lo que Moisés le dice al Señor. Yo creo que por lo menos después de 80 años, cuando Dios lo llama, Él le dice: enséñame de tal modo a contar nuestros días, que traiga al corazón sabiduría. Dios siempre ha querido que le busquemos, que nos acojamos a sus misericordias. Nunca es tarde para pedir la sabia dirección de Dios. Si Moisés lo hizo a los 80, a los 90, yo no lo sé. Alguien diría: pero ¿no creen que ya es demasiado tarde? Hay un refrán que dice que más vale tarde que nunca. Yo no sé cómo hemos vivido como iglesia durante estas 4 décadas y media, o 45 años. Yo creo que podemos recordar cosas muy hermosas, cosas positivas, pero también cosas negativas, adversas. Decía el pastor Sergio: la primera dificultad fue juntar 100 firmas, pero Dios permitió que se juntaran 120, gloria a Dios por ello. Cuán oportuno es acercarnos a Dios y decirle como Moisés: enséñanos a vivir con sabiduría nuestra vida. Nunca se me olvida la enseñanza de un pastor que decía: todos tenemos 4 lados, de los cuales dice 3 más o menos podemos alcanzarnos a ver, pero hay un lado que no podemos vernos, y ahí a veces hasta nos pegan alguna etiqueta o nos pegan alguna cola, y a menos que alguien nos diga: traes algo ahí atrás, podemos percatarnos. Por lo tanto, dice, necesitamos que alguien nos ayude con esa parte de atrás. Yo no sé si a los esposos les pasa, pero a mí de repente mi esposa dice: ráscame la espalda, por favor. Y yo también a veces le digo: ráscame ahí, yo te voy dirigiendo por dónde. Pues la Biblia también dice: enséñame, Señor, de tal modo que pueda vivir la vida con sabiduría. Y en Job 34:32 la palabra dice: enséñame tú lo que yo no veo, y si hice mal,
no lo haré más. Qué interesante esto. Que podamos nosotros pedirle a Dios: Señor, muéstrame aquello que está mal, para que yo no lo siga haciendo más. Porque es una acción sabia para corregir, para mejorar nuestros caminos, para bendición. Señor, hasta aquí nos has ayudado. Hemos vivido 45 años. No sé si hemos hecho exactamente lo mejor como iglesia, pero de aquí para adelante queremos hacerlo lo mejor posible. Y eso es importante. Decirle al Señor: quiero vivir una vida de mayor integridad, de mayor fidelidad. Gracias por tu misericordia, pero enséñame, guíame. Cuando comparamos nuestra vida humana con la eternidad de Dios, descubrimos cuán cortito resulta nuestro existir. De allí la imperiosa necesidad de buscar esa guía en Dios, en su palabra, para vivir sabiamente. La sabiduría consiste, dice la palabra, en conocer a Dios. Pero no solo conocerle, sino vivir de acuerdo con su consejo. Disfrutar de su presencia y cumplir con el propósito que Él tiene para nuestra vida. Si algo debemos corregir, hay que hacerlo. De otra manera, estaremos viviendo una vida que estamos desperdiciando. Tal vez siguiendo nuestros propios sueños, nuestros propios anhelos, pero dejando de lado los intereses de Dios. Mis amados hermanos, todos caminamos hacia el encuentro con Dios. Y ahí lo único que permanecerá es el haber vivido en comunión con Él y para su gloria. De algo podemos estar más que seguros: en cualquier cosa en quien depositemos nuestra confianza en este mundo, seguramente seremos decepcionados. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, la Biblia dice que los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no serán avergonzados jamás. Este pobre clamó, dice la palabra, y le oyó Jehová. Bienaventurados los que ponen en Dios su confianza. No solo tenemos un Dios generacional en quien podemos refugiarnos, en quien podemos encontrar fortaleza, sino también sabiduría para vivir una vida de bendición. Reconozcamos siempre a ese Dios y expresémosle nuestra más profunda gratitud por lo que Él es para con nosotros. Porque hasta aquí nos ha ayudado y estamos aquí por su misericordia, por su compasión, porque Él es el único que tiene cuidado de nosotros. Hermanos, yo les animo a seguir afianzando su fe en Dios cada día. Y no le busquemos solo en los momentos de pruebas, o solo en los momentos de enfermedad y de tribulación, sino pongamos siempre nuestros pensamientos, nuestra confianza en Dios. Pidámosle que vivifique y fortalezca nuestra fe, a fin de que vivamos vidas de bendición. La palabra dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y la invitación es: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26, 3 y 4, si lo quieren anotar.
hagamos nuestro este hermoso salmo y particularmente este pensamiento de Moisés. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes, que formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Pero también digámosle, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Confirma la obra de nuestras manos. Que el Señor nos bendiga.